Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra movida más de estas nuestras. Eso es lo que se suele llamar presentación concisa y directa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí para hablar, como su nombre indica, de superhéroes. Superman, Batman, Spiderman, Morbius, Venom, Thor, el Escuadrón Suicida, Viuda Negra, toda la Liga de la Justicia, Wonder Woman. Todos ellos tienen algo en común. Son personas con superpoderes que corren 1000 aventuras para salvar el mundo de los tejemanejes del villano de turno. La idea del superhéroe, tal y como la conocemos ahora, tiene sus raíces en el cómic. ¡Oh, sorpresa! El cómic nació en forma de tiras breves de viñetas a finales del siglo XIX en los periódicos y las revistas de gran tirada en Estados Unidos. Y su argumento al principio solía ir en torno siempre a una moraleja, eran historias edificantes. Sin embargo, empezaron a tener demanda por sí mismos, de ahí derivó la creación de folletines, de libretitas, y las historias fueron creciendo y la trama fue cogiendo más importancia. Pero aunque seguía manteniendo la historia moralizante. Se considera que el primer superhéroe en la historia de los cómics fue The Phantom, que en España aquí se publicó como El Hombre Enmascarado, a principios del 36. A partir de ese momento han nacido toda una legión de seres más o menos humanos que han venido a ayudar a la sociedad en los momentos más difíciles, real y figuradamente. ¿Por qué digo esto? Porque la lucha contra el mal no se limita al argumento de las aventuras de estos seres. Cada evento, por lo menos en la historia americana, lleva aparejado el nacimiento de un superhéroe. Es una maniobra de marketing brutal. Por ejemplo, Superman tenía que inspirar a los jóvenes inmigrantes que llegaban a Estados Unidos de todo el mundo, porque era un extranjero, porque hay más extranjero que un extraterrestre, que llegaba a los Estados Unidos y se esforzaba por ser aceptado por la sociedad, encontraba un camino y se dedicaba a servir a la comunidad. Yo pensaba que era para ponerse los calzoncillos encima de las mallas. Y vestirse de licra, claro. Sí. Por eso era, porque... a finales de los 30, por otro lado, que todavía eran bastante notorios las secuelas del crack del 29 y de la Gran Depresión, y justo después de la ley seca, la mafia, por ejemplo, en las grandes ciudades americanas, especialmente en Chicago, en Nueva York, elevaba los índices de criminalidad a unos niveles estratosféricos. Y entonces surgió Batman, o el Caballero Oscuro, que se encargaba de limpiar los bajos fondos, de asistir a las familias que estaban siendo atracadas y de transmitir en general un mensaje de seguridad a la población. Un poquito más tarde, cuando Estados Unidos se metió en la Segunda Guerra Mundial, apareció el Capitán América para inspirar a los jóvenes que iban al frente. También nació Wonder Woman. Y os preguntaréis ¿por qué? Porque los hombres estaban en el frente luchando y las mujeres tenían que ocupar los puestos de trabajo en las fábricas, tenían que levantar el país. Y Wonder Woman les daba, ejemplo para asumir el papel que la sociedad hasta el momento no les había permitido tomar. Era la protagonista de su propia historia, hasta el punto de que era ella la que rescataba a los hombres.
Y de hecho, cuando tras la guerra intentaron hacerla de nuevo una princesita modosita, una damisela en apuros, que se tenía que preocupar de estar guapa para su hombre, las ventas bajaron de manera que no se volvieron a recuperar. Y bueno, y así sucesivamente. Cuando el auge del movimiento hippie anti-armas en Estados Unidos apareció Tony Stark, que es un traficante de armas que lo deja todo y se convierte en una Dalí de antiviolencia. Aprovechando el auge de la Guerra Fría, KGB, la CIA, no sé qué, aparece la Viuda Negra. Cuando el movimiento de los derechos civiles ¡pum! ¡Uy! Que me he quedado. Pantera Negra. Sí, Black Panther y los X-Men, que luchan para denunciar el racismo y el odio al diferente y todo esto. Black Panther, de hecho, es el símbolo por excelencia del empoderamiento de la comunidad negra. Tener en cuenta que era un rey de un país muy rico, que era la envidia del mundo, súper mega tecnológico, súper mega... pero que tenía ahí sus tradiciones y sus costumbres, y tienes a un tío manejando casi una espada láser, pero van taparrabos. Y ahora, últimamente, después de lo de las Torres Gemelas, Miss Marvel, Kamala Khan, que aparece para atajar un poquito la islamofobia que se estaba apoderando de Estados Unidos en el momento. Y os preguntaréis, porque yo me lo he preguntado, ¿qué hace que este tipo de personajes sean tan inspiradores para el común de los mortales? ¿Por qué, ¿Qué? ¿Por qué suponen un modelo para hacer frente a la adversidad? Porque aunque algunos de estos personajes han recibido sus poderes completamente por casualidad, como la picadura de la araña de Peter Parker, o el accidente que convierte a Bruce Banner en Hulk, o la tormenta de los Cuatro Fantásticos, etcétera, y otros se crean a sí mismos, como Iron Man o Batman, todos ellos se enfrentan en un momento dado a una serie de retos y de pérdidas. Normalmente pierden a alguien muy querido para ellos, que les da la vuelta a la vida completamente y les hace tomar la decisión consciente de servir y proteger a la sociedad. El hecho es que, obviando este aura de semidivinidad propia de... Nos falta Tati, pero seguro que nos aportaría algún dato al respecto. Es como el aura que llevaban los héroes de la Grecia clásica. Y probablemente también a causa de los valores que simbolizan este tipo de personajes. La fuerza, la justicia, la lealtad, el valor, la bondad. Son... las historias de este tipo de personajes nos sirven, en realidad, para ayudarnos a sanar las heridas que llevamos los lectores. En lugar de obsesionarnos por las imágenes estas tan terribles del telediario, de las catástrofes que... Bueno... los superhéroes están ahí para atrapar el autobús lleno de niños que se cae del puente. Que aunque nada nos devuelva a los muertos de la vida real, las historias estas... es una historia de una persona que acude a una llamada sin que nadie haya pedido auxilio, acuden y llegan justo en el momento necesario y nos da la impresión de que hay alguien luchando para que las cosas no sean tan feas como podrían llegar a ser, y eso nos conforta un poquito en medio de tanto drama. Y además, y a lo mejor es lo más importante, nos podemos identificar con ellos. Porque aunque son más poderosos, más fuertes, más rápidos, más inteligentes, más... y su día a día desde luego les lleva a luchas bastante más peligrosas y emocionantes que las nuestras. Oye, habla por ti. Pero en lo que importa son como nosotros. Sufren los mismos problemas, las mismas debilidades. Vemos en las historias cómo intentan encajar su identidad como persona en su identidad como superhéroe. La evidencia de que incluso seres tan poderosos pueden ser frágiles bajo el disfraz nos da consuelo. Y entonces tal vez nosotros seamos capaces de ser igual de fuertes y de valientes y seguir luchando a pesar de las circunstancias. Bueno, ya que cala el programa, ¿nos vamos? Ya, podríamos cerrar y ya, Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo.
Aritz, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ahora que decimos el resto. Pero bueno, ¿qué estamos leyendo, no? Pues yo la verdad es que estoy con un monográfico a tope, porque estoy a la vez con los 4 libros de Daria Pietrzak. Me la voy a entrevistar. ¿A la vez? Sí, a la vez. Bueno, sí, a la vez. Voy a decir no, pero sí, a la vez. A ver, 3 ya los había leído, uno estoy leyendo, el último lo estoy leyendo ahora, pero es que la entrevisto el domingo que viene. Entonces quiero hacer un poco su biografía y estoy cogiendo ideas, porque el último libro que ha sacado es Cuentos de Amor y Muerte, lo tengo por aquí, por cierto, que es una antología de relatos. Y entonces lo que estoy haciendo es coger los relatos y ver qué relación tienen los relatos con libros anteriores que ha escrito o ideas que ha tenido en libros anteriores o cosas así. Y en ello estoy, volviendo un poco loco. Pero bueno, eso viene de serie, así que no hay problema. Y con ello estoy. Y Laura, ¿tú qué tal? Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo sigo aquí con Rey Brujo, de Martha Wells. Llevo ya el 60%. Estoy leyendo muy lenta, pero sí que es verdad que el Workbook me está gustando mucho, me tiene intrigada, pero es que vivo muy lenta. Para los que no estén viendo, saco aquí la sobrecubierta, que es que me gusta mucho esta ilustración. Y luego en audiolibro estoy con Paladin's Strength, el segundo de la saga de los paladines de Tekin Fisher, que es maravilloso. A mí me encantan estas mierdas. O sea, hay 4 publicados y espero que haya 40 más, porque es que son maravillosos. Son paladines de una orden de un dios que está muerto, entonces ya no tienen la conexión con su dios, y este es otro... O sea, son como independientes, siguen la misma línea temporal en el mundo, pero van independientes. Y además me he dado cuenta de que están también en el mismo mundo que otro libro de la autora, que es el de Corazón de Acero, porque sale un personaje que había salido en esa saga y me hizo mucha ilusión verlo. Así que por ahora estos no están en español, pero el de Corazón de Acero sí. Entonces, si os gustan estas movidas de fantasía con romance, pero no de este que sale tanto en TikTok de tiene spice, que se mira así un poco más, no, tiene bastante fantasía y es así como muy cozy y a la vez tiene cosas oscurotas, pues está raro, está nice. Que se me ve raro, espérate. Uy. Cuidado con el chat que sale en antena, ¿eh? Ahora sí, mejor. Ahora sí. Ahora sí. Esto es culpa mía porque os tengo aquí. Bueno, mientras tanto, Monse. No. Ahora sí. Lo voy a dejar así. Y ya está. Me estoy mareando. ¿Te estás mareando? Hombre, me has movido otra vez. Espérate, ¿quieres que te mueva más? Mira. Dios. Oh. Te recuerdo que es un podcast también esto. Igual la gente no entiende mucho Bueno, lo que... ahora eso, la voz lo diremos. Bueno, a ver, Pau Montserrat, ¿tú qué tal? Venga, muy bueno allá. A ver, yo quería añadir los superhéroes, que la mitad de los que has dicho no los conozco porque no miro esto de los Avengers. Sé que existen porque mis hijos me lo comentan y tal. Como pero no así. El Superman sí que lo conozco y ¡Hombre! Y el Hombre Araña también. El Spider-Man no tanto, pero el Hombre Araña sí. Y el de los Increíbles, esos te los has dejado, que son unos superhéroes muy, muy campechanos y es una buena crítica a esa película, ¿no? Ajá, pero es que no vienen del cómic. Bueno, ya, pero son muy cómicos ellos. Es un buen ejemplo de esas cosas que dices de personalización, de encontrar los problemas, del empoderamiento de la mujer, no sé, de estas cosas, no sé, creo yo. Como no conozco lo otro, pues me ha venido estaba yo pensando en eso. Bueno, yo quiero una superespía rusa que hace piruetas pudiendo tener al Mr. Increíble. Sí, es verdad. Claro, que enseña matemáticas a sus hijos. O sea, ¿qué más? Eso sí que es un superpoder. En fin. Bueno, ¿qué pues, estás leyendo? Voy a eso, ¿vale? Estoy leyendo, això no es un western,
de Xavier Aliaga. Es un libro que empieza por el final, luego pasas por... en la mitad y luego acaba por el principio. Sí, y estoy casi al principio entonces, ¿no? Llevo ya como un 80% y está muy bien la estructura, me ha llamado bastante la atención, es un thriller con muchísimo ritmo, así, un ritmo trepidante que no puedes dejar de leer. Y la cosa rara es que no hay, o sea, hay muchos diálogos, pero no hay rayas de diálogo. Entonces, al principio te explota un poco la cabeza y luego vas entrando y se entiende muy bien. Y ya está, como audiolibro me estoy escuchando y leyendo, porque yo siempre necesito también leérmelo, si no, luego me olvido. El de La invención de Dinoidue, creo que ya empecé la semana pasada, o hace 2 semanas, de una pareja que se deja, o sea, una pareja que como se están un poco separando entre ellos, pues el marido empieza a enviarle cartas como si fuera otra persona y bueno, es una historia así con cartas y tal, pero muy muy bonita y está bastante bien, me gusta. Y está en italiano, es de Matteo Bussola y eso. Y ya está, ya no estoy leyendo más. Y eso. Vale, pues ya visto todo lo que hemos leído, Cristina, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú qué estás Para ti leyendo son ahora? buenos días ahora, perdón, son Buenas buenos días noches. ahora. Ahora mismo son buenas noches. Buenas noches. Hace tiempo. Vale. ¿Qué estás leyendo tú ahora? Bueno, pues ahora mismo estoy leyendo una novela de un compañero autor, pero bueno, es como manuscrito, todavía no se ha publicado, entonces no puedo decir quién es ni cómo se llama la novela, pero bueno, está muy bien. Es un autor español. Y me estoy releyendo los libros de P. Djeli Clark porque va a venir al Celsius, creo. O si no, va a venir a otro sala. Creo que va a venir a algo. Entonces Clark este año también. Creo que va a venir, no sé si al Celsius o a otra... No sé, Yo, no sé si puedo ir al sabía. Celsius, seguro que no irá. Porque el año pasado también fue al Celsius, pero yo iba desde el jueves, creo, y él venía solo el miércoles. Lo hizo queriendo para escapar de mí. Supongo. Entonces me estoy releyendo todos los libros que tengo suyos y estoy ahora con Rings Out otra vez. Y bueno, yo me los he leído en inglés para acordarme y tal. ¿Y qué más estoy haciendo? Y me estoy leyendo un libro de una autora de Botswana que se llama Tlotro Tsamase, que se llama Wom City y que está muy bien, es muy cyberpunk, tiene mucha... hay muchos ingredientes sobre la cultura de Botswana, entonces es una visión bastante interesante del cyberpunk, ¿no? Desde el punto de vista de una autore africana. Y como también es amiga mía, pues me hace muchísima ilusión porque me gusta mucho cómo escribe, entonces pues en eso estoy. Pues muy bien. ¿Alguno tiene alguna cosa que decir sobre... ¿Cuál es vuestro superhéroe favorito? Todos a la vez no, ¿eh? ¿Cuál es el superhéroe favorito? Es que claro, vamos a ver, entendemos por superhéroe una persona que tenga superpoderes y que haga siempre el bien. Sí. Porque creo que es la definición estándar. Sí, ya, pero bueno, a veces a lo mejor, imagínate, hay superhéroes que pueden hacer cosas. Si tú eres del bando contrario, evidentemente para ti no será un superhéroe, será alguien pues tipo villano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consideramos un superhéroe y un villano? A veces la frontera está es como muy tenue. De hecho, en algunas ocasiones, pues lo hemos visto a veces con, por ejemplo, Loki, ¿no? Que es un villano, pero luego se convierte en un superhéroe, pero luego se da la vuelta, pero tal, ¿no? Entonces, a mí ese es el tipo de superhéroes que me gustan, los que cambian, los que tienen muchas contradicciones. No me gustan los que son siempre muy buenos ¿sabes? O sea, siempre ya sabes por dónde va, no te va a sorprender nunca. Me gusta que a veces digas, ostras, que no sé, me parece que enriquece mucho a lo mejor no son tan superhéroes, ¿no? pero me gusta esa cosa añadida, ¿no? De esa contradicción.
Sí, me lo has quitado. Yo iba a decir Loki, porque es un personaje que me gusta mucho, por mucho que no estoy muy contento con las cosas que han estado haciendo últimamente, porque a mí lo que me gusta es esa parte justo juguetona de yo voy a lo mío y lo que me conviene y voy haciéndolo. Sí. Y yo me quería acordar de uno que me marcó mucho mi infancia, que fue El Gran Héroe Americano. ¡Oh, qué ¡Ah, sí, ese me gusta! Porque Yo yo creo no que sabe de qué hablamos, ¿eh? Yo no sé quién es, no me consta. era uno de rizos, muy torpe el Sí. pobre, que siempre se pega cada viaje, cada vez que volaba. Era una serie y yo porque nunca he sido mucho de cómic, luego más adelante sí, por ejemplo, luego hablaremos, Watchmen, por ejemplo, me gusta mucho, pero... Alex, es que yo creo que a ti y a mí nos gustan los antihéroes. Sí, no, eso lo tengo muy claro, yo es que los superhéroes me aburren bastante. Pero ese era el primero que veía, claro, acostumbrados a Superman, a esos tan perfectos, así, era el primero que veías que el pobre era torpe, que el pobre pues hacía lo que podía y que así siempre le salían malas cosas. Y la verdad es que me gustaba. Y luego a nivel patrio, yo creo que está muy infravalorado Super López. No os ríais. Si leéis... Me río porque lo último que leí de Super López fue lo de las cabezas cuadradas y aún me estoy riendo, o sea... Porque es muy divertido Super López, Mucho. pero luego tiene una lectura muy interesante del mundo de los superhéroes y de... Es una crítica Y bastante de la sociedad chula. del momento. Lo que pasa que siempre, primero, porque es de aquí y segundo, porque era muy paródico pero si te pones a leerlo y a analizarlo, tiene mucha crítica y no es tan... Siempre parecía como muy infantil, así, de infantil tiene poquito. O sea, la lectura que le puedes hacer de Super López, de infantil tiene poco. Y así mis fricadas se las he hecho. ¿Y tú, Laura? Pues yo es que no tengo mucha cultura de superhéroes, porque básicamente he visto las pelis de Marvel, ni siquiera DC, porque me parece que alguna peli debí de intentar ver, igual la de Wonder Woman y tampoco me dijo gran cosa. Y no sé, luego la serie de Misfits, que también tenía gente con poderes, pero yo no los llamaría superhéroes porque eran puro caos. El inmortal es mi ídolo. Pobrecito. Y luego ahí hay un superpoder que lo hablamos además en el Flig, que es el de la lactomancia, que podía matar a la gente haciéndoles queso en las tripas y cosas así. Entonces, Interesante, ¿no? pero claro, superhéroes, no sé. También una serie que ahora estoy viendo que ha salido la 4ª temporada es la de The Boys. Pero ahí no tienes superhéroes, tienes a gente que es una mierda. Es No que son superhéroes, ahí lo para que algunos tienes son es superhéroes. gente normal que es una mierda con capacidades extraordinarias. Quizá la que veo así más superheroína es Starlight, pero aún así es muy, muy humana. Sí, claro. Entonces, no sé, yo también me quedo con Loki. Es que el superhéroe como típico que es el Capitán América, que lo veo así tan entregado y tal, a mí me da mucho cringe. Me da toda la grima del mundo. Y luego Batman y Iron Man, yo considero que su superpoder es el dinero. Yo de Batman diría que se está cabreado porque siempre está enfadado. Pues le hace falta desprenderse de un poco de dinero y tomarse un caramelito de menta. Otra cosa le hace falta también. Y hacer un poco de meditación. Peinar un poco de tupé le hace falta. Yo quiero recordar uno que teníamos en la televisión catalana que se llamaba Capitán Siam, Capitán Lechuga. Y es el que nos enseñó que los pequeños cambios son poderosos. Entonces nos enseñaba a que teníamos que reciclar y hacer todas estas cosas que tenían que ayudar el planeta. Entonces siempre decía, els petits canvis son poderosos. Y entonces esto era, sí. ¿Del Y era 3 o qué?
Sí, era de... Bueno, todavía no sé si estaba el canal Super 3, pero este señor lo podéis ver en YouTube, es muy creepy, pero bueno, nos ayudó a ser ecológicos desde pequeños. Y luego también había otro superhéroe así de cómics, no de ver, sino de leer, Masagran, que se llamaba Masagran, y que te apretaba la nariz y te decía tripa allò que vi pa seca, ¿no? Y este también, yo me acuerdo que leía muchos cómics de este señor, pues hace mucho tiempo ya. Laura todavía no, bueno, no era ni cigoto. ni proyecto, ni proyecto de Laura. Pues a mí, Pues eso. a mí me gusta Wanda. Ah, sí, Wanda es muy maja. Es muy maja y lo pasa mal la pobre. Yo es que... Voy a buscar Wanda, espera. Alguien debería hablar sobre el tema de los trajes, porque tienen esos trajes que parecen, bueno, que están sacados del circo, realmente. A ver, pues, el de Superman y tal, todos estos Sí, de es las que capas, literalmente, son sí. literalmente del circo, ¿no? Es como que es un poco, no sé a quién se le ocurrió la idea, cuál fue el primero que sacó esa moda, si hay un comité que se reúne para decir, ¿sabes? Es la moda de los increíbles, la moda de los que hace el catálogo. La licra Claro. amarilla para Lobezno. Exacto, o sea, es No, que eso... pero sí, yo creo que en algún sitio hace poco, además, vi que creo que fue con Superman, lo de los calzones por encima y así, que era precisamente por eso. Porque cuando querían crear un traje para Superman, claro, lo que es más llamativo de Superman es la superfuerza, vamos a decir, al principio sobre todo. Y entonces en aquella época la superfuerza con qué se relacionaba, con los forzudos del circo. Y los forzudos del circo suelen ir vestidos así. Sí. Y que por eso, en algún sitio leí que por eso, por ejemplo, Superman, su traje es así. Yo pensaba que era porque tenía que ser algo muy prieto, muy prieto, muy prieto, muy prieto para que se notase, pues eso, la musculatura. Entonces, eso era el material que tenía en ese momento para, pues, más prieto, más prieto, más prieto, más prieto. Sí, pero que, claro, lo que es la licra y todo eso, yo creo que es algo más moderno, porque en los primeros Superman, claro, lo único es que estaba pintado y no era precisamente muy musculoso tampoco ni nada, pero lo que la gente reconocía era esa imagen por los forzudos del circo. Sí, pero que luego no ha habido una, o sea, que luego se ha perpetuado eso, sí. Porque lo de la capa ya, lo de la capa, yo creo que lo de la capa es por lo de volar, ¿no? Para que es se viera porque el efecto de volar. queda muy bien con el viento ondeando ahí, si no pues parece. Pero hay que recordar el discurso de Edna Moda diciendo sin capa. Ahí estamos. Totalmente. Maravilloso. Con las capas pasan cosas. Esa sí que sé quién es. Es que Los Increíbles la has visto. Claro. ¿Y cómo olería después de tantas misiones el vestido de licra? No quiero imaginármelo. ¿Cómo se lo lava eso? ¿Cómo se lava? Que no puede enseñarlo además, ¿no? Pues lavado a mano, en frío, con mucho suavizante. Eso va a eso sí que es un superhéroe. No, va a un sitio de estos de lavado de coches porque no se lo pueden quitar. El superhéroe de verdad es el mayordomo de Batman, que tiene que lavar todo eso. Y darle la cera al coche y eso. Pues sí. Es que estoy mirando aquí el guioncillo y es que de muchas cosas ya he hablado. A ver, sí que es verdad que los superhéroes han cambiado mucho desde que nació el primer Superman a los últimos que estamos viendo, por ejemplo, en The Boys o en las últimas series de... No sé por qué fase vamos ya del MCU. No sé si estamos entrando en la cuarta, en la quinta, no sé. ¿Qué es el MCU? El universo Marvel. de Marvel. Vale. Lo pido para un amigo. Ya. Sí, pero que vamos, que no tiene nada que ver Miss Marvel con el primer Superman que nació y no solo como personaje, como ver una chica adolescente musulmana y un señor blanquito con un rizo,
sino el tratamiento mismo que se le da al personaje, la profundidad y todo eso. Pero claro, es que muchas cosas ya me habéis comentado. ¿Vosotros preferís los personajes estos que son grises, que no son ni blancos ni negros, sino todo lo contrario? Yo sí, pero principalmente porque no creo que un personaje siempre haga el bien. Segundo, ¿qué es el bien y para quién? Ajá. Porque claro, si tienes dos países, pues por ejemplo, en la época de la Guerra Fría en la que Superman luchaba contra los rusos, tú preguntas a los rusos a ver si Superman era bueno. Era un villano. Y para los americanos era superhéroe. Entonces, el punto de vista es muy importante. Y luego, porque yo creo que había una evolución clara en las historias. Antes hablaba de Watchmen, por ejemplo, en los que se ha ido a profundizar más en qué supondría eso. Antes era como lo que decías tú, aventuras y ya está. Claro. Y poco a poco se ha ido profundizando en qué supone para esos superhéroes esa vida. ¿Qué suponen esos traumas? ¿Qué supone ese dolor? ¿Qué supone todo ese tipo de cosas? Y yo creo que ahí es cuando empieza a ser, para mí, interesante las historias en sí. Las otras eran aventuras que pueden ser muy divertidas de leer, pero cuando de verdad empieza a ser interesante es cuando empiezan a aparecer las aristas, cuando empiezan a aparecer los dilemas morales, cuando empiezan a aparecer ese tipo de cosas de, pues, ¿qué pasa si alguien va a hacer algo? ¿Que puedo matar un pueblo entero para salvar al resto del mundo o no? Ese tipo de cosas es cuando empieza a ser, para mí, más interesantes. O cuando empiezan a aparecer personajes también más complejos. Uno que hicieron serie hace poco, que es bastante antiguo, por ejemplo, El Caballero Luna. Ahí también empezamos a hablar de salud mental, empezamos a hablar de una persona que tiene una personalidad disociada. Entonces son ideas de personajes que le aportan otra visión, o racializados, o cuando empieza a aparecer pues Daredevil, que es ciego, o Echo, que es sorda. Cuando empiezan a aparecer otro tipo de poderes y otro tipo de historias, para mí es cuando de verdad empieza a ser interesante la vida de los superhéroes. Cuando de verdad hay una historia detrás y no es un escenario de cartón piedra. Oye, ¿la mujer biónica es una superhéroe o no? En principio, bueno, como no sería sé. hoy en día, sí. En su época yo creo que no estaba considerada como superheroína, pero claro, ahora sí tenemos muchos superhéroes biónicos y así, entonces yo creo que sí podría considerarse. Esa me gustaba mucho también. Y Los Ángeles de Charlie, ¿no? ¿Y los villanos? ¿Creéis que han sufrido el mismo tipo de evolución que los héroes? Seguimos aquí, ¿eh? No nos hemos ido ni nada. A ver, no lo sé. En otro tipo de historias sí que para tener un buen héroe tienes que tener un buen villano o un mejor villano. Pero yo no estoy muy puesta en temas superhéroes, entonces los supervillanos. No sé si realmente han tenido tanta evolución o siguen siendo un poco más de cartón piedra, digamos, un poco más arquetípicos, quizá. Pero porque yo no estoy puesta en el mundo superhéroes, pero sí que me da la sensación de que a lo mejor en otros géneros literarios sí que ha habido bastante más evolución de que el villano no es el mal, el oscuro o algo así. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo claro, así un poco de lo que que apuntas, es que a mí en el universo de Batman lo que más me interesa son los villanos. Tenemos el Joker, tenemos el Pink, o sea, yo creo que ahí sí que es verdad que aunque últimamente se le quiere dar más profundidad, bueno, es que no sé ni cómo se le da más profundidad al personaje de Batman, o sea, aparte porque todo el mundo sabe el trauma que tiene, siempre repetimos el mismo trauma, no sé qué, y de ahí no sale. Pero creo que realmente, como lo hemos visto en la adaptación en Joker, en la película, hemos visto que ahí sí que había un gran interés por ver lo que había debajo, porque ahí yo lo veo más como una construcción de personaje, entonces eso sí que me interesa. Me caiga como me caiga el Joker o la película así, que yo tengo a mí no me gustó tanto como le gustó a la mayoría, creo yo.
tengo varias cosas que decir al respecto, pero quiero decir que sí que es verdad que esto es interesante, o incluso lo que se está viendo de probablemente otros spin-offs que se van a hacer o que se están pensando en hacer con otros malvados. Yo creo que eso sí que es interesante, porque al final lo que te hace, o por lo menos a mí lo que me hace es plantearme es, bueno, es que luego en el fondo tampoco hay, a ver, voy a decir una barbaridad a lo mejor, pero no hay tanta diferencia entre realmente un villano y una persona que haga el bien. Yo sigo diciendo lo mismo, no hay tanta diferencia, es quizás la aplicación de lo que tú haces, pero en realidad haces muchas veces cosas o porque estás, en este caso, si eres un supervillano, porque estás convencido de ello, porque crees que va a ayudar a algo, te va a ayudar a ti o va a ayudar a algo en una idea en la que tú crees, que para ti puede ser tan idealista o importante o como la de un superhéroe. Quizás la diferencia puede ser que en el caso del superhéroe se supone que lo que hace es algo para el bien común, incluso sacrificándose a sí mismo, y el villano nunca se sacrifica en realidad por los demás, pero yo también creo que eso es un poco falso. Es un poco falso porque muchas veces sus ideas son tan poderosas para ellos que son capaces de autoinmolarse, ¿no?, por ellas. Entonces, creo que a veces, como digo, la frontera puede ser muy, muy tenue y depende de, como decía Aritz, desde dónde lo mires, quién puede ser en un momento determinado. Porque, por ejemplo, si estás pensando que un superhéroe termina con un dictador, pues dices, wow, genial, es muy bueno lo que ha hecho y tal, pero imagínate que para el pueblo de ese dictador es un salvador. Pues ese superhéroe no sería un superhéroe, sería un villano, como apuntaba un poco Aritz. Y quería también apuntar que hay a lo mejor una visión muy occidentalizada de los superhéroes en general, aunque estamos viendo ahora que hay más diversidad, estamos viendo más diversidad, pero yo siempre hablo de una superheroína que a mí me encanta, que se llama Kahira, que está realizada, o sea, está escrita y dibujada por una autora egipcia que se llama Dina Mohamed, y es una chavala que salva a la gente, normalmente a mujeres y a personas débiles, o sea, gente que la maltratan y tal, con una valla. O sea, ella puede volar y es súper fuerte, pero ella va vestida con una valla, no va totalmente cubierta, va con un pañuelo y con la valla. Y además sus mensajes son, curiosamente, bastante feministas, en plan, si hay hombres que se meten con mujeres, ella va y defiende a las mujeres, este tipo de cosas, o a las personas más desfavorecidas, o incluso a las personas inmigrantes. Entonces, es curioso porque ella, por ejemplo, no lleva una capa y de licra, lleva algo que culturalmente está relacionado con su cultura, pero es una superheroína. Entonces, me gustaría también eso que se dice de romper una lanza a favor de también otro tipo de figuras de superhéroes y superheroínas que no necesariamente tienen que ir con un taparrabos, que pueden ir con otras cosas que sean de su cultura, pero que se alejen del estereotipo que tenemos en Occidente, ¿no?, de lo que es un superhéroe o superheroína. Yo, por ejemplo, por ejemplo, en villanos hay un personaje que se ha hecho muy famoso con las películas de los Vengadores y todo eso, que es Thanos. Y yo siempre tenía la sensación que estaba muy mal dibujado el personaje de Thanos, en el sentido de muy mal contada su historia. Entonces he estado mirando, no soy ningún experto en cómics, seguramente que habrá alguno que me fríe collejos con las cosas que he estado leyendo sobre Thanos, pero claro, hay que entender que los cómics también van reinventando sus historias, van reinventándose, van haciendo todo diferente, pero en una de las versiones que a mí me gustaba mucho, Thanos tiene mucha más lógica lo que hace, porque aquí voy a matar a la mitad del universo. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, y ya está. Dice, porque hay mucha gente y hay no sé qué y hay no sé cuántos. No tiene ningún sentido, claro. Entonces, si empiezas a investigar un poco la historia de Thanos en realidad estaba enamorado de la muerte. En una de las versiones que hay es que está enamorado de la muerte en sí. La muerte es un personaje más de los cómics de Marvel.
Puede pasar pues, por lo mismo que pasa con Pratchett también pues es un personaje. Sí, es un personaje en sí, la muerte. Y Thanos está enamorado de ella. Y la muerte, más de una vez, intenta coger las gemas y todo eso. Y lo de la mitad de la población es porque la muerte decía que el equilibrio entre vida y muerte está muy desequilibrado y que había que igualarlo. Y que por eso había que matar a la mitad de la población para que vida y muerte tuvieran el mismo equilibrio. Lo que explica en las películas es que el universo no da. Ya, pero es que hay el pequeño demasiado problema... sufrimiento porque no hay recursos para todos. Entonces, mitad de Ya, gente, mismos claro. recursos. Sí, pero es que eso, lo mismo que decía Chris, que tenemos una visión muy americanizada, lógicamente, porque es la gran meca de los superhéroes. Claro, porque aquí estamos superpoblados, quiere decir que un planeta en la otra punta del universo también está superpoblado. ¿Por qué? Si nunca se ha visto ese tipo de cosas. O sea, simplemente es porque como hay mucha gente en la Tierra, pues voy a matar a la mitad del universo y además aquí también va a morir la mitad de las personas. Digo, ¿por qué? Puedes matar aquí todas pues porque, y los a ver, sitios no. En su mente lo que justifica es que si hay recursos suficientes para todos no hay miseria. Si no hay miseria no hay dolor. No hace falta la delincuencia, no hace falta... Claro, lo que pasa es que a mí me gustaba mucho más la historia de estar enamorado de la muerte y que... Ahí con tus alegrías siempre... Claro, y que matar a la mitad del universo es tu ofrenda de amor a la muerte. Ajá. Wow. Sin más. Nada, muy bien. No, pero es verdad. A ver, yo, por ejemplo, que con Chris coincido mucho el tema de Joker. A mí la película del Joker, para mí le llamaron el Joker porque había que estirar el tirón de los cómics, porque ya me das tú que tiene del Joker esa película. Dice, sí, eso es el origen del señor del Joker. Bueno, sí o no. Porque se ríe y eso, pero... se ríe y eso. Sí, pero me pasa lo mismo que está pasando con Disney y el personificar a las malvadas como evolución de unas muy buenas que luego algo les pasó y tenemos Maléfica y tenemos Cruella de Vil. Dices, a ver, una niña que se llama Maléfica, una señora que se llama Cruella de Vil, pues son malas. No tenemos por qué decir que había una mujer anteriormente y luego que van a contar la historia de la mujer anterior que luego destrozó a Cruella de Vil para contar que ella también era una sufridora, que al final... Tengo la sensación como que estamos en una época en la que el mal tiene que ser explicado y yo estoy en contra de eso. Porque ¿por qué no puede haber gente que es el mal por el mal? O sea, ¿por qué tenemos que justificar cada una de las cosas que hacen? Y parece como que para darle profundidad al personaje tenemos que explicar que era buena, pero se transformó en mala. Digo, no, puedes hacer un trasfondo, el que quieras, de una persona mala, de una persona malvada. Y me parecería mucho más rico que usar la excusa de... pues hablando de cómics y de cosas así, pues por ejemplo de Jessica Rabbit, que decía yo no soy mala, me dibujan mal. Me han dibujado así, pues eso, pues el que tenés que justificar que era buena y se ha convertido en mala, yo creo que sería un reto mucho más chulo el decir, este es malo, siempre ha sido malo, pero le voy a dar un trasfondo desde la maldad, desde que es malo en realidad. No tengo que justificarlo, tengo que mostrar su trasfondo y ya está. Como Gru, por ejemplo. Pero es eso, tengo la sensación que tratamos de dulcificar todo en ese sentido. En los malos eran buenos, al final todo el mundo era bueno, pero con la vida se ha hecho malo. Y yo creo que ese es uno de los grandes fallos que hay hoy en día con la imagen que tenemos de lo que era moralmente los superhéroes. Era el bien contra el mal. Y entonces te fijabas que los superhéroes... Y ahora es como decir, ya, pero es que todo el mundo es bueno. ¿Por qué? O lo que es más difícil o más perverso, yo creo. Que los villanos sean personas normales que hayan pasado por un trauma y por temas de salud mental se hayan vuelto malos. A mí eso me parece todavía más perverso porque entonces estás estigmatizando a mucha gente que tiene problemas de salud mental diciendo, pues todo el mundo podría ser potencialmente
Es un Pero villano de ese tipo. es el mismo proceso. Si los héroes con este giro al gris, la creación del personaje se enriquece mucho, con el villano es exactamente lo mismo. Del negro lo estás pasando al gris y pasan estas cosas. Que le tienes que dar un poquito de... Para que no sea totalmente negro, pues le tienes que dar un poquito de vidilla emocional y hay que rectificar cosas que... Pues, Pero puedes hacer villanas, por ejemplo, no es una villana no es una villana de cómic, pero por ejemplo en el Diablo siempre se viste de Prada, tenemos a la señora esta que es la mala, pero que tiene momentos de debilidad, tiene momentos de... Bueno, pues también he pasado por un divorcio, pero sigue siendo igual de mala, o sea, aunque tengamos atisbos de cierta humanidad, ella sigue siendo mala, aunque sonría y diga, ay, qué bien, la muchacha se me ha ido, pero bueno, que le vaya bien en la vida, pero ella sigue siendo mala, o sea, al final, quiero decir que tengas debilidades como villano, que te humanicen un poquito, no quiere decir que seas súper buena y de pronto mala, o súper buena y de pronto te dé algo y por la esquizofrenia o por una depresión o por lo que sea, ya te vuelvas una villana. ¿Por qué? Porque es lo que dice Ari, porque hay que justificarlo. Habrá momentos en que pueda ser así, pero siempre hacer moda que hay ahora de, bueno, es porque es esquizofrénico, o es porque tiene brotes psicóticos, o porque, es que, a ver, estamos al final, la gente que tenga realmente depresión, brotes psicóticos y esquizofrenia, pues yo no creo que le haga mucha gracia que le estén comparando con, ¿no? Sí, eso es para mí una de las cosas más que menos me gusta de todo Batman, es precisamente cómo juegan con la salud mental, porque primero, él está destrozado mentalmente, pero justifican todo lo que hace, porque oye, claro, él estaba muy mal, pero en cambio todos los malos están tocados del ala, ¿y dónde los meten? No los meten en la cárcel, los meten en el asilo de Arkham, los meten en un psiquiátrico. Con lo que estás diciendo, también te todos... digo que yo casi preferiría haber ido a la cárcel, ¿eh? Sí, claro, y luego todo lo que ocurre allí, digo, pero al final lo que estás diciendo es que todos los malos están en el psiquiátrico. Sí. Cuando el primero que tenía que estar en el psiquiátrico es Batman. Ahí estamos. Pero en cambio Batman se le justifica porque el pobre ha sufrido estos traumas y se dedica a destrozar la ciudad y a matar a no sé cuántos y a hacer todas las barbaridades que pueda hacer, y él no tiene que estar ingresado en Arkham. En cambio los malos sí, porque son malos. Pero mentalmente malos están en el mismo punto. ¿Esos malos tienen dinero como Batman? Depende. No, esos malos buscan dinero, que es que ahí está el asunto, la motivación. Entonces voy a sacar el meme del hipopótamo Cookie diciendo el problema es el capitalismo. Por eso te digo, entonces yo una de las cosas que más rabia me da es Batman. Pero es que el mensaje es muy peligroso. Quiere decir que solamente puedes ser súper bueno si tienes pasta. Sí. O sea... Y si estás loco, solamente puedes ser villano. Salvo que tengas mucha pasta y entonces que eres un superhéroe atormentado. Pues como seas pobre y estés como una cabra... Pues estás en el asilo de Arkham. Como dice Galadriel en el chat, en todos los cómics hace falta mucha terapia. Sí. Además de verdad. Sí, pero es eso, pero en muchos sí, pero especialmente yo creo que es mucho más sangrante en Batman. Joder, y en Superman, nene. Pero en Superman no le cargan a él con traumas. Es el único superviviente de su especie. A ver, ese hombre no puede estar bien, no puede. Virtualmente no. Bueno, pues lo que debería hacer, yo siempre he pensado que lo que debería hacer sería reproducirse mucho, ¿no? Porque para eso es el último de su especie. ¿Y qué hace? Pues no le veo metiéndose en harina. Y en vez de eso se pone unas gafitas y se pone a trabajar en un periódico. Y tiene problemas para tener relaciones estables. Pues yo lo que haría sería, yo qué sé, hay que repoblar el mundo, no sé. No le hace falta relaciones estables para eso. Bueno, también puede ir a una clínica de fertilidad y dar su... Exacto. ¿Qué coño una clínica? Allí en la cabina mismo, 10 minutos, pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. No, hombre, no, que yo digo hacer todo muy pero una donación gratuita. Que es Superman, es Superman. Tiene super velocidad, no necesita 10 minutos. Igual ni te enteras. Ya está, inseminada, siguiente. Joder. Por favor. No, pero el problema que hay es precisamente lo que estamos diciendo, que al final, buscando los trasfondos, ves que es una manera muy diferente de buscar los trasfondos.
Pero a ver, Superman, ¿qué trasfondo tiene al final? ¿Vale? Es el único de su especie y que quiere ser como uno más, pero no puede, que su padre muere, a ver, su padre adoptivo muere, pero a ver, que es que no sé, yo nunca lo he visto, yo no sé por qué está tan torturado, en fin, tampoco, porque si tú has sido adoptado, vamos, yo no sé, yo tengo familiares que han sido adoptados y, bueno, pues los acoges en tu familia y luego se podrán plantear a lo mejor conocer a su familia biológica o no, pero yo no los veo especialmente torturados. Es decir, ellos son ya de nuestra familia y sus padres son sus padres. Y quiero decir que todo eso a mí siempre me ha parecido que era como intentar sacar un trauma de donde no había. Porque, a ver, este chaval, vamos a ver, que no me digáis que es que le hacen bullying, porque entonces ya... esas veces que como que se reían de él y luego él corría muy rápido, así, mira, tal, no sé qué. Venga, hombre, ¿quién se va a creer eso? Si eres el más rápido no vas a... Yo qué sé, yo esas cosas me parecía que un poco pueriles, como que no se trabajaba mucho o a lo mejor es que la sociedad en ese momento no estaba preparada para... Porque también, como ha dicho Rebeca, ha ido cambiando los métodos. Que yo siempre he pensado, cuando yo pensaba de pequeña no sé vosotros qué pensaréis. Bueno, voy a decir vosotros porque somos la mayoría chicas, si no os importa. Sí, aquí hablamos en plural. Vosotras... siempre pensaba en los dioses del Olimpo y los dioses de romanos, que eran gente con poder, o sea, gente no, eran dioses con poderes, pero luego no eran héroes. Los héroes que eran humanos hacían cosas, digamos, heroicas, pero realmente los dioses no eran muy heroicos, realmente eran bastante patanes, bueno, Zeus hacía cada barbaridad, que bueno... O sea, que realmente no tenían un comportamiento modélico, que es lo que ahora se le pide a un superhéroe, que tenga un comportamiento modélico. O si cae en alguna duda o algún momento bajo, luego se reponga y vuelva otra vez a ese comportamiento modélico. Mientras que los villanos, ¿por qué son tan jugosos a la hora de escribir? Pues porque pueden hacer lo que les dé la gana y no tienen que plantearse moralmente, pues tengo que ser perfecto. No. Por eso Joker puede hacer esas barbaridades y esas, yo qué sé, yo lo llamo performance. Yo creo que el Joker lo que hace son performance. Pero eso no lo puede hacer Batman, que es muy serio y está siempre como si tuviera que dar servicio, ¿no? O sea, está como, ¿no? Si no pudiera. Exacto. Lo veo como muy encorsetado y es lo que tú dices, que no hay tampoco mucho más de rascar. Cuando tiene así alguna... Luego le ponen como estas relaciones raras con la Catwoman y no sé qué, porque es que eso nunca llega a nada. Pero le ponen la relación a Catwoman para que no digamos que tiene algo con Robin. Bueno, básicamente. Vale, y diga, pues hay que ponerle de vez en cuando a una chica para decirle, bueno, oye, mira, pues que... Vale, de acuerdo, pues a lo mejor es eso, pero no hay... Tampoco hay mucho... O sea, le veo... Creo realmente que los más interesantes, porque no están encorsetados en nada, son los villanos, que pueden hacer un poco les dé la gana y no se tienen que estar justificando continuamente, en plan moral me refiero, porque son amorales, básicamente. Y eso da mucho juego, en tanto que autora, pues eso da muchísimo juego, porque puedes hacer un poco muchas cosas que que otro personaje no te permite. Entonces, a mí, el problema de los héroes, de los superhéroes, para mí, como personaje es eso, que lo veo... Que me limita mucho el radio de acción que pueden hacer, porque siempre están encajonados en esa conducta modélica. Y eso es muy difícil. Llevas siempre esa conducta modélica. ¿Por qué no tienen en realidad relaciones duraderas? Porque tú te imaginas estar casada o tener de pareja permanente a un superhéroe o una superheroína. Eso no hay relación que lo resista. No hay relación que no, me tengo que ir a salvar el mundo, pero tío, que me tienes que ayudar a yo qué sé, a tal o cual. No me la montado todavía. No, te dejo tirado en la mudanza porque tengo que salvar. O sea, quiero decir, esto es una exageración, pero sería muy complicado, ¿no? Porque estás de alguna manera compartiendo tu pareja con la humanidad, ¿no? Que es como, a ver, con eso no se puede competir. Entonces, por eso creo que, son un elemento necesario para las aventuras y los boom, zoom, bam, bim, boom, wow, pum. Sí, pero es más divertido, yo desde luego lo veo más divertido escribir villanos o gente así muy detestable y muy amoral, porque te permiten hacer muchas cosas.
sin crearte un sentimiento de culpa. No sé qué pensáis vosotros. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí los villanos son mucho más elásticos. Mucho más, ahí te caben muchas cosas que... Y tampoco creo... Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Tampoco creo en la necesidad de justificar todo lo que dicen. Porque, joder, uno decide el curso de acción que va a seguir porque decide que va a seguir ese curso de acción. Y ya está, tampoco hace falta... Sí. No sé. Pero también no sé si lo habéis planteado, hay los superhéroes que nacen así, que son superhéroes desde que nacen o desde que tienen uso de razón y tal, y hay los superhéroes estos que se ven en ese papel pues porque han experimentado con ellos o ellas o ellos, ¿no? Que es distinto. Yo creo que también ahí hay diferencias, ahí sí puede haber a lo mejor más capas, claro, más contradicciones. A ver, yo entiendo perfectamente que Lobez no sea un alma torturada, porque joder, lo entendería. Claro. Puedo entender, yo qué sé, que Hulk lo pase reguleras, ¿sabes? Que Bruce Banner lo lleve de aquella manera, porque se convierte en, yo qué sé. No le lleves tú a una esa de comunidad de vecinos, a Hulk, o sea, imagínate lo que se puede montar ahí. Claro, pero yo qué sé, Peter Parker, pues tampoco le veo yo mucho ahí, ¿sabes? Tampoco. No le veo mucho detrás. ¿Ese personaje para qué está? ¿Para atraer al público más joven? Sí. Sí. Pues no sé. No le veo. Sí. Un poco también como también por el personaje del el nerd, ¿no? El geek, que siempre está como marginado, pero resulta que un día se levanta por superpoderes, ¿no? Que es un poco también eso, de decir, bueno, pues cómo se pasa de un personaje muy marginado a otro personaje de otra manera también marginado, pero a lo guay, ¿no? Sí, es como hay niveles de marginación al final es lo que hicieron en aquella época para esos nerds, para decir, pero yo puedo ser algo así. Exacto. En las mujeres pues os tocó Betty la Fea y ese tipo de cosas que dices que siempre puede ser bellísima, aunque tengas gafas y brackets y cosas así. Que dices, no, pero que el problema es eso que... No, y de que somos tres, ¿eh? Pero si justo lo he dicho queriendo. Lo he dicho queriendo para darnos cuenta de cómo desde punto de vista masculino se dice tú puedes ser un superhéroe y desde el punto de vista femenino tú puedes ser guapa. Claro. Que lo he dicho queriendo, que no ha sido un ataque a vosotras. Que estoy diciendo justo lo contrario. Además, que vuestra salida guapa es ser guapa. Es decir, soy una marginada, pero puedo ser guapa. En pero cambio, en los hombres puede ser todo lo que sea. Bueno, pero eso también pasa con... ¿Cómo se llama es que no sé cómo se dice en español. La superheroína esta... Bueno, la villana de Batman, que es como verde ella, o... que es, ay, ¿cómo se llama? Es la villana esta que es como una... La de Poison Ivy. Esa. Poison Ivy, que es como una muy geeky, muy... tal, y luego cuando se convierte en Poison Ivy es como muy exuberante y cambia, pues es un poco también ese tipo, a mí me molesta ese tipo de, o sea, hasta que no te conviertes te pones una licra súper apretada y tal, no eres una tía capaz de hacer cosas heroicas, o sea, ¿qué hicieron, sé, yo lo de guardarropa con Catwoman? Con la Catwoman de Halle Berry. De Halle Berry. Eso. Que le pusieron como esto con gafas así, muy, muy friki, muy no sé qué, y luego de repente la intentan matar y tiene menos vestuario que yo que sé. Y dices, una cosa es que cambies, pero otra cosa es que de repente vale que... Pero no sé. Sí, pues esas cosas. Hollywood, tío. Sí, a ver, pero si le pasó. No, ya, claro. Vi un vídeo sobre la historia de el rodaje del Batman de Tim Burton, cuando Catwoman era Michelle Pfeiffer. Y decía, claro, siempre aparecía con taconazos, con no sé qué. Claro, cuando tenía que hacer las piruetas y ese tipo de cosas, tenía tacones que se doblaban para poder hacer esas piruetas. Claro. Y dice, pero claro, pero tiene que ir embutida, cual morcilla, que tiene que ser súper cómodo para ir haciendo peleas. Pero eso también viene de los cómics, ¿no? De la sexualización, sí. A ver, es verdad que pues ha habido un lavado de cara ahora, pero ha habido muchísimo machismo en los cómics y
y sigue habiendo mucho. Lo que pasa es que ahora... Mucho pues, incel al otro lado del papel. Sí. Entonces, claro, pues al final la hipersexualización de la mujer, los trajes de ellas nunca eran como los de ellos. Pero si tienes que ver el Capitán América y Wonder Woman, sabes que son contemporáneos, que son los dos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que la señora va con una... así que le tapa un poco la teta y unas bragas. Sí. Y ya está. Sí. Yo quiero que vaya Capitán América también en gallumbos. Nada más. Sí. Exacto. Pero en ¿eso gallumbos por qué no ponen a Hulk, ¿sabes? Que no. Que no lo habéis entendido. No, tampoco le ponen gallumbo, le ponen un pantalón que se rompa lo justo para que tampoco muestre mucho. Que yo quiero tener esos pantalones. Dices, o Será sea, de cambia licra, el tío. cuerpo que no veas y de Pues yo repente... preferiría Iron Man en tanga. Eso ya. Espérate. En tanga la armadura. No, directamente, sin armadura ni nada. Superpoderes. A ti lo que te y gusta es a el pelo. Robert Downey Jr. Sí, es lo que pasa, sí. Pues yo tenía aquí planteado un juego. Ay, Un juego que me propusieron mis hijos hace un par de fines de semana. Que básicamente consiste en elige el superpoder que tú quieras, pero lo tienes que estropear con una pequeña putadita que te pasa cada vez que lo usas. Por ejemplo, me vuelvo invisible pero huelo a pedos. No os quiero contar, dice mi hija que Aladín lleva esos pantalones porque cada vez que sube en la alfombra voladora le crece un huevo. Pues sí, tienes razón. Y digo, hombre, ¿por qué? Dice, ¿tú has visto los pantalones que lleva? Y yo, vale, Ya no podremos ver a Aladdin igual. no. A ver, yo creo que estaba más para putear es que alguien diga un superpoder y que las demás le digamos la contra. mola. Venga, a va. ver. Empieza tú. Yo, superpoder, me puedo teletransportar. Vale. Se te Pero- quedan los zapatos en el primer lugar. Pero llega siempre tarde. Sí, estaba pensando lo mismo, pero... Yo no estaba pensando en los zapatos, estaba pensando en la ropa. Te teletransportas tú, pero tu ropa no. Hostia, qué difícil para irse de viaje. Venga, otro. Venga, Voy yo. Monse, tú. Invisible. P2, eso está claro. No. Volar. 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 No sabe ¿Qué? aterrizar Tener mucho vértigo. también. Qué putada. Te mareas con las alturas. Te da por vomitar ahí. ¿Aritz? Por ejemplo, poder ver el futuro. Uy, qué chungo es. Uy, eso es muy chungo, sí. Nadie os ha dicho que eso era tan fácil. Como le pasa a Rique en la era de la locura de Abercrombie, te haces caca encima. Cada vez que ves el futuro. Bueno, lo ves el futuro en el baño. Tampoco sería tan complicado entonces. Sí, pero por ahí puede ir la cosa, que solo ves el futuro de gente cagando. Eso sí, eso sería chungo. ¿Cristina? Ser muy fuerte. Ser muy... Pero bueno, yo ahí de verdad iría a la diarrea perpetua. Yo habría dicho que después de hacer cosas así de mucha fuerza tienes unas agujetas que no te puedes mover en 3 días. Seguramente. Mostrándote. Me molan las agujetas. El de cagar ya para el del futuro, ¿vale? Pues tengo aquí anotado otra cosa. Ya Espera, Rebeca, ¿y tu superpoder? Claro. Cachis. Super velocidad. Sin freno. Que te pongan multas. Por correr, ¿no? Joder, que te pongan multas y encima no puedas parar. O que se te desgasten las suelas de los zapatos y no des abasto a comprar. Madre mía, que acabarías con los pies como los de los hobbits. Ay. O con ampollas ahí con el compit corriendo a toda hostia. No podrías mantener la conversación porque nunca oirías la conversación entera.
¿No? ¿Qué me ha dicho? Es que una vez escribí una cosa sobre una persona que corría muy rápido y nunca traía toda la compra porque el final de la compra no lo acababa de escuchar porque se había ido ya y ese tipo de cosas. Supone más problemas de los que pensamos. Sí, Venga, ¿no? va. Y ahora, así propongo un superpoder cutre. A ver, va. Y luego tenemos que hacer. Y nosotros buscamos la cosa. La Guay. utilidad. Sí, la utilidad. Había uno que era en uno de Brandon Sanderson, en Alcatraz, el superpoder de romper las cosas. Romper, yo que sé, abres el grifo y lo rompes, enciendes la luz y rompes el enchufe, abres la puerta, rompes el pomo. No sé yo si eso podría... Utilidad. Hombre, pues para organizar una fuga de algún tipo de cárcel o algo. Yo iba a decir para ser atracador. Pues, O cocinero, huevos fritos y tortillas, de todo. bueno, no sé yo si me comería algo hecho por esa persona, ¿eh? Yo pensaba que si, por ejemplo, estás en un squad de estos de que cuando hay una bomba la tienen que desactivar, pues la romperías y entonces ya no funcionaría. Salvo que petara, claro. Sí. Que respetara, claro. Mira, un superpoder que me encontré una vez pasando por el control de un aeropuerto en Pisa, que me pidieron el QR por lo del COVID y tal, me pidieron el QR y la chica, vale. Yo No. sabía leer el QR ¿En con los serio? ojos. ¿En serio? Y mi hija y yo nos quedamos allí. ¿Perdona? Ya podéis pasar. ¿En serio? Te lo juro. Era solo un QR, ¿eh? O sea, no había nombre, fecha, nada. Le pasé y hizo, vale, ya podéis pasar. Era la mujer biónica. Sí. Llevaba las ahí gafas puesto de en el Google. ojillo. Tenía lentillas de estas de aumentadas, ¿no? Seguro. ¿Y para qué puede servir? Pues mira, para el aeropuerto, para dejar pasar a la gente. Yo estoy... Sí, sí. Hay una película de superhéroes que es así como muy de coña, que no ahora mismo O de no me cajera. acuerdo... No me acuerdo del nombre, que hay uno que se hace invisible cuando no lo mira nadie. Y me parece el superhéroe real. ¡Qué bueno! Eso es buenísimo. Qué bueno. Eso es muy bueno. Sí. Bueno, que como iba diciendo Venga, antes de faltan esto, más. Perdón. Yo, por ejemplo, siempre me ha fascinado de Aquaman y toda esa época en esto, que podía hablar con los peces o que podía hablar con los animales o así. Por ejemplo, que puedes hablar con los caracoles. Que vaya conversaciones. A ver, sacarle alguna utilidad. no se me ocurre Después de las ninguna. lluvias. No se me ocurre ninguna. No Es se que me iba a ocurre decir, qué tipo de a ver, conversación puedes tener con un caracol. Caracol. ¿Por dónde ha llovido? Ha Pero llovido claro, mucho hoy, ¿eh? A lo que te llegan las noticias del caracol, eso ya está seco. Es complicado eso, ¿eh? Bueno, habría que un superpoder sería encontrar los calcetines que se te han Ese perdido, sería porque yo es que no sé dónde qué es lo que superútil. pasa. A mí No, a mí se me desparejan todos. me parece un mito porque no se me ha desparejado nunca ninguno. ¿No? ¿No? Laura, ven a mi casa. O sea, Igual tengo un superpoder que es que Tengo no se me Una desparejan caja los- entera los- de calcetines esperando a que llegue la pareja. sí. Yo creo que tengo ese superpoder, no se me desparejan los calcetines. ¿Qué utilidad Pues- tiene? Joder. Ninguna. Pues Eso es Pues muy no te hay bueno, que eso es gastar. muy bueno. Yo tengo una amiga que dice que su superpoder más grande es saber exactamente, o sea, saber cuando tienes sobras de comida, exactamente qué Tupperware te hace falta, o sea, para meter esas sobras y que no te, o sea, el perfecto Tupperware. Eso lo Esto tiene lo Maitane. esto mi marido también. Sí, Maitane tiene ese superpoder, porque yo Sí, siempre eso. soy el de cojo el tupper, Sí. voy a echar y No. me dice, no, ese no. Ese es muy No. grande, ese es muy pequeño. ahí no Y te va a luego caber. echo y digo, y encaja perfecto. Y digo, ¿cómo lo haces? Estefano también. Sí. Nunca Eso me es lo un superpoder muy útil. nunca me ¿Sí? lo había planteado eso. Bueno, ¿qué ibas a decir, Rebeca? Venga, ahora sí. Iba a decirte a ti, Aritz, que le preguntes eso que tenías que preguntarle a Cristina. Sí, que estamos hablando de todo esto, entre Es que otras soy sutil. cosas. Sí, Soy sutil como porque una torta. tienes el Superpoder. libro de Limítrofes tú. Sí. Entonces, me gustaría saber
Claro, hay una serie de poderes que me parecen fascinantes, el de transmitir la tristeza, el del olvido. ¿Cuántos superpoderes de ese tipo pensaste para estas historias? ¿Alguno que no hayas metido en el libro? Alguno que no haya... Bueno, he metido un par muy de pasada, que es mimetizarse con el entorno. Y otro, ¿cuál es? Y poder, otro que me parece también bastante chungo, que era ser capaz de controlar la emoción en el otro. Por ejemplo, hacerle que se asuste, hacerle que o sea, provocarle una reacción, un sentimiento muy fuerte, ¿no? Eso solamente los hice de pasada. No, casi no aparecen en... Y luego también hay uno que es la capacidad para robar sin que te pillen. Mira. ¿Vale? Ese es uno, pero es muy chungo y es que no puedo decir tampoco cosa porque... Pero vamos a decir que es algo que otras personas quieren, entonces son capaces de hacer cualquier cosa por tener ese poder. No puedo decir más. Entonces, Sí, lo mismo que hay otra que tiene el poder de encontrar cualquier cosa. De encontrar cosas. Entonces, como encuentra muchas cosas, a Aunque veces no lo piensan que es una ladrona. Porque encuentra llaves que se desaparecen, o encuentra cadáveres, o encuentra todo. Ya. Y entonces está muy estigmatizada y lo pasa muy mal. La de los sustos está muy bien cuando tienes hipo. Sí. Por ejemplo, es muy... Pero puedes, por ejemplo, crear paranoia en alguien, o sea, algo así como pensar que te están persiguiendo, o pensar que eso, tener mucho miedo de una manera muy rápida y sin control, y eso puede ser también un arma muy ¿no? Muy tocho. Y a mí hay un poder que es fascinante, que es el que no te afecte ningún poder. Sí, es que es la persona más poderosa de las que escribo, es precisamente la de bloquear, en realidad es bloquear cualquier poder. Y hay una que a mí es que, bueno, no es una cosa que normalmente se vea como un superpoder, pero a mí me parece un superpoder, que es poder hablar cualquier lengua como un nativo o una nativa. Qué buena, sí. Entonces eso es muy útil para las misiones, cuando eres una especie de agente y tal, pues es muy, muy interesante. Y también tienes la capacidad de poder transmitirla de manera no permanente, pero bueno, durante un tiempo a los demás. Pero Sí, bueno, la más chunga es la que decía Aritz, que no es realmente transmitir tristeza, es contagiar de una depresión tan aguda que te suicidas. O sea, es el perfecto mercenario, porque no tienes más que contagiar esa depresión. Además, como lo hace, y que ya es esa persona, tocar la mano y ya está. Le das la mano al político, al empresario, al que sea, y lo hace por ti. Se tira del balcón, o se tira al tren, yo qué sé, o se ahorca, en fin. No quiero dar aquí ideas, pero quiero decir que es muy chungo. Y lo que sí que a lo mejor es un poco así extraño, bueno, no extraño, pero en contrapartida, cada persona que tiene así un poder de estos tiene algo que lo debilita. Entonces, sería como lo de las agujetas que hemos dicho. Sí. Pues Hay migrañas. Sí. Hay una persona que lo que te hace es olvidar tu memoria a corto plazo. Entonces también es muy útil para las misiones, porque si alguien ha sido testigo no le tienes que matar, sino que le haces olvidar, ¿no? Pero en contrapartida tiene una migraña, o sea, le sufre de unas migrañas terribles cada vez que tiene que aplicar ese superpoder. Entonces eso es a mí más que las misiones en sí, lo que me interesaba era pues el efecto que tienen esa contrapartida y esa vida. Equilibrar un poco la balanza, ¿no? El precio a pagar. Sí, el precio a pagar. Sí, porque una de las cosas más fascinantes de este libro precisamente es eso, que es esa vuelta de tuerca que hablábamos antes, de que al principio los superhéroes eran una respuesta a una situación momentánea. Yo creo que en tu caso también es una respuesta a necesidades, que sería desde reclamar la lucha a favor de la salud mental, o también protestas sobre ese capitalismo salvaje, que simplemente somos elementos que producimos o que podemos conseguir algo.
Y sobre todo porque antes hablábamos, claro, al principio eran superhéroes, luego teníamos, pues eso, desde los Watchmen, ahora The Boys, que está muy en boga y que esto. Yo creo que el tuyo es más tirando de Watchmen, en ese sentido, para que la gente se haga un poco la idea de qué tipo de porque es de The Watchmen, tiene esa melancolía, ese momento así, el tuyo todavía es todavía más heavy. Entonces yo diría que es una transición entre The Watchmen y The Boys. Pero sobre todo, sí, no es. Y sobre todo porque es un libro duro. Sí. Es un libro duro por eso, porque al final es el ver cómo lo que nos han vendido siempre de los superpoderes, esa imagen, ese idílico de ojalá tener superpoderes. Lees este libro y dices, ¿de verdad querría tener superpoderes? No querría, no. Porque es el aprovechar para eso, para ya simplemente el lugar donde ocurre todo eso se llama la madriguera. Entonces puedes imaginar que ellos mismos muchas veces se ven como alimañas, que simplemente lo que hacen es pues hacer lo que les mandan, y lo que les mandan simplemente suele ser por dinero, o sea, ser mercenarios, alimañas que van por dinero, entonces utilizan los poderes para eso. Entonces el pensar que no hay esperanza, porque incluso la gente que tiene superpoderes se utiliza de esa manera, me parece... Y los entrenan desde pequeños, que es lo que yo creo que es una de las cosas más perversas. Sí, les entrenan y claro, lo que decíamos antes, claro, y eso que les ayuda a ser lo más efectivo posible, lo multiplican. Sí. Pues por ejemplo, si puedes transmitir la depresión, claro, vas a curar a esa persona. No, pues, porque te interesa para que esté además, al límite para que sea más efectivo. sí, porque el poder solamente funciona cuando está también esa persona depresiva, entonces lo tienen que es muy eso sí que es perverso, lo mantienen siempre medicado, pero no le permiten curarse totalmente, e incluso a veces sí que lo refleja en la novela, a veces le dan como unos meses para que viva una vida, digamos, normal, donde le medican para que esté mucho mejor, pero cuando surge una misión le bajan la medicación y vuelve otra vez a un estado súper depresivo para poder ser verdaderamente muy efectivo, y yo creo que eso es tremendamente monstruoso. Cruel, sí. Sí. Y sobre todo no vamos a contar nada, y sobre todo sabiendo quién es el que toma las decisiones para que le quiten esa medicación. Y lo dejamos porque el terror muchas veces está en la familia. Sí. Pues sí. Entonces yo quería hablar justo... Sí. Yo justo quería hablar de esto, ya que hemos hablado de toda la evolución así, justo quería hablar de esto porque cuando hablábamos de que ese trasfondo, esa evolución de los personajes, esos grises, esas cosas así, como que parece que ahora los malos tienen que ser un poco buenos, los buenos tienen que ser un poco malos, y ese tipo de juegos que se hacen. Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer con los superpoderes y los superhéroes. Limítrofes, el libro de Chris, yo creo que es un ejemplo clarísimo de cómo, cogiendo la idea y ese universo que todo el mundo tiene más o menos conocido, que son los superpoderes y lo que supone tener poderes, darle una vuelta retorcida y muy efectiva para darnos cuenta que lo que es un don, cuando se dice es una gran responsabilidad, no, también puede ser una gran maldición. Y que se apueste también por ese tipo de cosas, que ahora parece que los superhéroes solamente pueden ser, y aunque tengamos Marvel y el universo 77 y el 255, y se están inventando historias sobre lo mismo, sobre los héroes, sobre el villano, sobre no saben qué villano meter para que sea lo suficientemente villano, pero no sé qué. Y hay muchas cosas que, jugando con esos márgenes, puede ser mucho más rico y puede ser mucho más interesante una historia en la que no hay buenos ni malos, y los poderes existen superpoderes, pero llamar superhéroes pues es complicado. Yo creo que ahí es donde se puede, por ejemplo con este libro, se puede rascar mucho para darnos cuenta que hay muchas historias todavía para contar con este tipo de personajes. Sí. Pues yo creo que hasta aquí. Yo creo que hemos tocado todos los palos. ¿Alguna sugerencia, alguna idea que aportar, algún comentario? ¿Escribiríais una novela con superhéroes? Pues después de oír todos estos poderes tan chulos que han salido, sí.
No, pues desde el cómic, o sea, desde el humor también se puede hacer Sí. muchas cosas que pues son muy divertidas. Yo me gustaría algún día poder decir, me gustaría escribir una cosa como Agito Limítrofes, Chris. A mí, por ejemplo, me encantaría escribir una novela sobre un villano. Una buena novela sobre un villano. Sin caer en, pero es que era bueno y lo han convertido. No, disfrutar siendo villano. A mí me gustaría, pero no un superhéroe de ricito enfrente. Sobre personas con habilidades. Con sus luces, con sus sombras. Eso estaría guay. ¿Y a ti, Laura? Pues yo creo que sí, pero además es que se me ha venido como a la cabeza intentar hacer algo más middle grade ¿Mm? de Pues críos Shazam. teniendo Por ejemplo, superpoderes Shazam. en plan aleatorios y con que se hagan invisibles y huelan a pedo. A ver cómo gestionas tú eso en clase. Voy a Que hacer huela a invisible puber. para copiar. A ver quién se ha rajado. No, pero por ejemplo, eso, pues jugando un poco eso, una academia de superhéroes, pero de ese tipo, podría ser una novela muy divertida. Sí. Harry Potter, pero en invisible con olor a pedo. Emanaciones de metano. Bueno, Pues en ese caso, si ya está todo dicho, no queda nada por decir. Monse, ¿haces tu magia? Sí, un momento. Te lo estás tomando con calma, vale. No, estoy. A ver, Harry huele a pedo, calzoncillos de licra y capas al viento ha patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla y demás nuestra charla de superhéroes y demás movidas, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándole así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa cuando Rebeca empieza a mover los cuadritos con nuestras caras hasta marearnos, o las veces que me he congelado, que no he dicho nada y me he quedado allí tan tranquila. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, habrás recordado, si no eres de la generación de Laura, la historia del gran héroe americano. Puedes encontrarnos en cualquier plataforma podcast. Uy, aquí he saltado de golpe, ¿eh? Podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com, para que podamos continuar creando y compartiendo contenido. Escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast, y síguenos en Instagram o en TikTok o en Twitch, o bien suscríbete con Prime, que a ti te sale gratis y a nosotras nos das una alegría. Pues hasta aquí hemos llegado y ya está. Ya no sé Sí, más. solo recordar que nos queda un programilla ya para acabar temporada. ¿Verdad? Nos queda dentro de 15 días y solamente podemos decir por ahora que igual la idea de la escuela de superpoderes así, igual podemos hablar sobre ello porque hablaremos sobre humor. Entonces, jugar los superpoderes con humor en una escuela así, pues igual les preguntamos si alguien Igual que me pueda dan venir ideas. para que te dé ideas. Dejamos ahí la historia. para que penséis quién puede venir dentro de 15 días. Bueno, pues entonces, hasta Muchas luego. gracias, Chris. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial. Vamos a desaparecer, ¿eh? No, que huele mal. Bueno, pero desde aquí ya no os noto. Besitos. Chao. Nos vemos en 15 días.